Buenas tardes, desde Camagüey, Cuba, los saludamos en esta jornada del sábado 23 de mayo de 2026. Este es el noticiero online Conexión Digital, un espacio de Radio Cadena Gramonte para mantener la información y la actualización noticiosa. Estos son nuestros titulares. Avanzan acciones de la Red Comunitaria Juvenil en Camagüey. Reafirmaron educadores apoyo a la revolución y a la soberanía nacional. Y rindió tributo pueblo aramontino a José Martí a 131 años de su caída en combate. La Red Juvenil Comunitaria extiende su presencia en el territorio gramontino al crearse la agrupación en la Universidad de Ciencias Médicas desde el compromiso y el objetivo de ser más solidarios. Jóvenes y estudiantes de esa casa de altos estudios e integrantes de la Federación Estudiantil Universitaria se unieron para visitar el Consejo Popular La Belén de la ciudad principeña para poner en marcha el movimiento con el objetivo de cuidar a los más necesitados. Entre las acciones estuvo la pesquisa casa a casa para detectar los focos febriles y actuar a tiempo ante cualquier enfermedad y la visita a personas vulnerables para llevar acompañamiento y orientación. También se ofrecieron charlas educativas acerca de padecimientos y la necesidad de acudir inmediatamente al médico para prevenir cualquier situación, inspirados en el concepto de que la salud se construye desde la comunidad. El intento del gobierno estadounidense de atacar al general de ejército Raúl Castro se ha convertido para los cubanos en una motivación para celebrar su vida, afirmó este viernes Miguel Díaz-Canel, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República. Raúl, es Cuba y es el heroísmo, la dignidad y el amor profundo al pueblo que se reconoce en él, aseguró el jefe de Estado en un mensaje en la red social X, que responde a la acusación de Washington anunciada este 20 de mayo contra el líder de la revolución. Díaz-Canel señaló que con esta acción el gobierno de Estados Unidos, queriendo dividirnos, nos ha unido más. Y a pocos días del cumpleaños del general de ejército, Cuba tiene otro incentivo para celebrar su vida. Siga usted con el pie en el estribo, ordene, concluyó. Un estudio sugiere dormir entre 6 y 8 horas diarias para evitar el envejecimiento del cerebro, el corazón, los pulmones y el sistema inmunitario de manera acelerada, reveló una fuente especializada. De acuerdo con la revista Nature, los investigadores observaron en los participantes que el mejor envejecimiento lo mostraban quienes dormían entre 6.4 y 7.8 horas al día. La Corte Suprema de Estados Unidos allanó esta semana el camino de posibles demandas contra Cuba en un fallo que involucra a 4 importantes operadores de cruceros demandados en base al ilegal bloqueo a la isla. Los magistrados, en una conclusión 8-1, anularon la decisión de un tribunal inferior de desestimar las sentencias contra Carnival, Norwegian Cruise Line Holdings, Royal Caribbean Cruises y MSC Cruises, los cuales fueron demandadas por una empresa de Estados Unidos que había construido instalaciones portuarias en Cuba antes del 1 de enero de 1959, cuando triunfó la Revolución Cubana. En 2022, la jueza de distrito ordenó a las líneas de cruceros con vínculos en el sur de la Florida pagar $439 millones, más honorarios y costos de abogados por una arbitraria acusación que se sustenta en el cerco económico, comercial y financiero unilateral impuesto por Estados Unidos a Cuba hace más de 6 décadas. Un grupo de 550 sistemas basados en fuentes renovables de energía para facilitar el acceso a este recurso a personas de comunidades aisladas ha instalado el proyecto Free Local que lidera en Cuba el PNUD. Free Local es uno de los proyectos con que la Unión Europea, el PNUD e instituciones cubanas como la Universidad de San Espíritus, la Unión Eléctrica y los gobiernos territoriales trabajan por ofrecer accesos a los servicios energéticos mediante fuentes renovables de energía. Desde Cadena Gramonte te ofrecemos un servicio informativo especial en Conexión Digital. Desde la escuela primaria Rafael María de Mendive, convertida en tribuna antiimperialista, se proclamó con voz firme que la educación de Cuba no se bloquea, porque enseñar es sembrar futuro y el mañana de la nación jamás será apagado. A pocas horas de conmemorar el aniversario de la caída en combate de José Martí,
Se recordó que la independencia se defiende con corazón ardiente, desde aquel 20 de mayo de 1902, marcado por la enmienda Platt y la injerencia extranjera, hasta hoy seguimos de pie, denunciando el bloqueo y defendiendo con orgullo la soberanía. El acto estuvo presidido por la máxima dirección política y de gobierno de la provincia junto a organizaciones de masas, representantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, del Ministerio del Interior, estudiantes, maestros y pueblo en general. El estudiante de quinto grado, Anthony Daniel González Lugo, denunció los efectos del bloqueo estadounidense en el sistema educativo de la región, y Alaya Sánchez Suñol, de la institución sede, alzó su voz para repudiar el cerco económico que intenta pagar la sonrisa de un niño al impedirle una medicina o un juguete, y reafirmó que la libertad no se negocia. Enrique Sutil Sarabia, gobernador en el territorio, chequeó el montaje del parque fotovoltaico en el municipio de Guaymaro para contribuir a la estabilidad del sistema electroenergético nacional. Sutil Sarabia indicó asegurar con las bases productivas la atención a la fuerza laboral de la empresa ejecutora ECOT Cayo Cruz, además de promover cambios de labor y ferias de empleo que satisfagan las diferentes especialidades que demandará ese enclave en la medida que transcurra su construcción. La tertulia entre amigos, un espacio habitual dedicado al intercambio y la promoción de la historia local, organizado por el sector cultural en el municipio de Minas, centró su más reciente edición en la figura de Ignacio Agramonte Loinás, uno de los líderes más destacados de las luchas independentistas cubanas. El encuentro tuvo lugar en la biblioteca Clodoaldo Hernández López y fue conducido por la licenciada Dania García Larkin. Participaron estudiantes del Instituto Preuniversitario Salvador Cisneros Betancourt, quienes intercambiaron opiniones y profundizaron en diversos aspectos relacionados con la vida y obra de este ícono independentista. Durante la tertulia se recordó el rol fundamental de Agramonte en la histórica reunión de las Minas, en la que pronunció una de las frases más contundentes del pensamiento independentista cubano. Acaben de una vez los cabildeos y las torpes dilaciones. Cuba no tiene otro camino que conquistar su libertad, arrancándose la España por la fuerza de las armas. El encuentro fomentó el diálogo entre generaciones y reafirmó la importancia de preservar la memoria histórica entre los jóvenes, tomando como ejemplo y referente el pensamiento y la acción de quienes protagonizaron las gestas libertarias de Cuba. A pesar de las limitaciones provocadas por la escasez de combustible que enfrenta Cuba, los trabajadores de la Unidad Empresarial de Base Recuperación de Materias Primas en Nuevitas redoblan esfuerzos en la recolección de residuos que se transforman y reutilizan. Yoesrey Acuy Pérez, director de la entidad, especificó que se rigen por el nuevo esquema de financiamiento y fortalecen su labor con fuentes generadoras como los estudiantes, el sector estatal y la población, además de integrar a las formas de gestión no estatal. El Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, INDER, actualizó sus indicaciones inherentes al cierre del curso escolar 2025-2026. Su Dirección de Formación y Superación ratificó que los calendarios de evaluación final en las instituciones educativas de ese organismo se mantienen hasta el próximo 31 de enero. Precisó que los educandos de esos planteles actualmente desconcentrados e insertados en instituciones del Ministerio de Educación culminarán el curso en el periodo aprobado para ellas hasta el 30 de junio. Las indicaciones también fijan otros procederes importantes como los establecidos para estudiantes atletas afectados por enfermedades o enrolados en competencias o bases de preparación fuera del país y llaman a estrechar los canales de comunicación con las familias. Conexión Digital. Daisy Fraga Cedré, directora general de pregrado del Ministerio de Educación Superior, afirmó hoy en conferencia de prensa que concluye un curso con problemáticas y limitaciones, pero todos los estudiantes recibirán el acompañamiento en sus centros. Precisó que las graduaciones serán en la primera quincena de julio con diversas variantes de ejercicios de culminación de estudios y los que transitan de grado pueden tener alguna asignatura o varias pendientes que superarán en el próximo año lectivo.
Ante la compleja situación energética que atraviesa el país, Cuba aplica las medidas laborales y salariales implementadas en la última etapa, las cuales garantizan la protección de los trabajadores y la continuidad de los servicios básicos a la población, ratificó el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Jesús Otamendi Campos. El ministro apuntó que lo fundamental siempre va a ser la reubicación laboral y que todos los trabajadores sigan aportando al desarrollo económico y social del país en cualquier tarea de impacto en su municipio de residencia u otra entidad del propio sector. A esta hora mantenemos contigo una conexión digital. Los valores y el legado del más universal de los cubanos, José Martí, están presentes en el Día a Día de Pioneros, Jóvenes Camagüeyanos y Pueblo, que este 19 de mayo rindió homenaje al héroe nacional a 131 años de su caída en combate desde el parque que lleva su nombre en la ciudad de Camagüey. La entrega de una ofrenda floral y el compromiso de los Pinos Nuevos con la obra martiana matizaron a la jornada de recordación en el emblemático lugar, donde estuvieron presentes Walter Simón Norris, primer secretario del Partido Comunista de Cuba en la provincia, Jorge Enrique Sutil Saravia, gobernador a esa instancia, y demás autoridades políticas, gubernamentales y de las organizaciones de masas y del movimiento juvenil martiano en el territorio. Allí le fue otorgado el premio Joven Patria a la máster en Ciencias Ángela Benítez Quevedo, profesora de la Universidad de las Artes, y a la doctora en Ciencias Matilde Varela Aristigueta de la Universidad de Camagüey, reconocimiento que avala el quehacer destacado de personas e instituciones en la promoción y divulgación de los valores de la identidad nacional y latinoamericana. La medalla 30 aniversario de la Sociedad Cultural José Martí le fue entregada al licenciado Ángel Avelino Fernández Esper y el premio Diamante con Alma de Beso, máximo galardón que confiere la Casa Martiana en Camagüey a quienes han sabido llevar las palabras del apóstol hasta el alma popular. A Cibelis Celidor García, metodóloga provincial de Casas de Cultura. Desde Cadena Gramonte te ofrecemos un servicio informativo especial en Conexión Digital. La solidaridad brilló este martes en el Centro Médico Psicopedagógico Henry Riff, donde se desarrolló una actividad promovida por el proyecto comunitario Alegría y Esperanza del Hospital Provincial Amalia Simoni, con el objetivo de acompañar a las personas en situación de vulnerabilidad y fortalecer la confianza en la vida. La presidenta del proyecto, doctora Yamilet Adán Martínez, destacó la alegría de compartir un espacio de entusiasmo y cariño junto a los beneficiarios y subrayó que el encuentro fue posible gracias a la solidaridad de múltiples actores sociales. Un sol radiante engalana hoy la mañana cubana en medio de los agobiantes cortes eléctricos. El mismo sol que ahora alumbra Estados Unidos, desde donde su gobierno anuncia más presiones y amenazas militares contra la nación caribeña. Algunos los disfrutan desde su patio, el portal, la ventana, su carro, intentando tomar una guagua o caminando hacia el trabajo. Es el mismo sol, el mismo día para todos. Sin embargo, los pensamientos difieren. Cada quien lo mira y piensa en sus propias preocupaciones. En Cuba, por estos días, se viven tiempos duros. En muchos años nunca se vio como ahora gente hurgar entre la basura o pidiendo dinero. Los apagones cada vez más seguidos, la falta de agua, los altos precios, las dificultades para cocinar, dormir, trasladarse, trabajar. La vida se ha hecho más difícil. Hoy, bajo su estrategia de bloqueo económico, comercial y financiero, ahora más recrudecido con el cerco petrolero, el gobierno de Estados Unidos trata de convertir a Cuba en un campo de concentración. Para apretar más el ariete, desde el norte se acentúa el ritmo de los tambores invocando la guerra. Llamados que se encuentran con seguidores entre cubanos que viven fuera de su patria, quienes conservan aquí familiares, amigos. Sin embargo, piden para ella y su gente rendición, destrucción o muerte. Olvidan que los misiles no llevan nombres, tampoco distinguen posiciones políticas entre defensores del gobierno y posibles detractores, como escribiera la periodista Cristina Escobar en su página de Facebook. El que quiere bombas sobre Cuba no quiere a los cubanos. Todo lo demás es demagogia. Cuba vive quizás uno de los peores momentos de su historia. El tiempo dirá si será necesaria una nueva carga al machete o ganará el diálogo, el entendimiento y la sensatez.
En cualquier caso, está claro que su soberanía no es negociable y que los cubanos la seguirán defendiendo a toda costa. En Cuba y en Estados Unidos, hoy el sol se pondrá igual para todos. Intentemos que mañana también. Es necesario esforzarse para que la paz y el entendimiento prevalezcan por encima de las diferencias. Del rencor por cuentas viejas, hay un pequeño mar que nos une, no que nos separa. Reiteramos los titulares de la presente emisión. Avanzan acciones de la Red Comunitaria Juvenil en Camagüey. Reafirmaron educadores apoyo a la revolución y a la soberanía nacional. Y rindió tributo pueblo aramontino José Martí a 131 años de su caída en combate. De esta manera ponemos punto final a la emisión 17ª de Conexión Digital, una producción del Movimiento de Jóvenes Radialistas. Trabajamos para ustedes en la redacción Diosmel Galán Oliver, en la realización del sonido Emmanuel Molina Díaz y frente a los micrófonos Ricardo de Miranda Rodríguez y Bexabel Cabreja Jeffers. Recuerde mantener el enlace desde las frecuencias tradicionales de Radio Cadena Gramonte y a través de los perfiles institucionales en Facebook, X, Instagram y YouTube. Nos vemos el próximo sábado. Hasta entonces, seguimos conectados.